Hola, bienvenidos a Cripto en Español, el canal donde explicamos el mundo cripto con ejemplos y comparaciones para que sea fácil de entender. Supongo que si estás viendo este vídeo es que habrás oído hablar sobre criptomonedas. Te preguntarás qué son y por qué tienen valor. Antes de comenzar este vídeo debemos advertir de que no se trata de asesoramiento financiero. Investiga por ti mismo los activos antes de invertir. Esto es meramente un vídeo informativo y educativo. Debemos decirles que nosotros en Cristo en Español mantenemos Bitcoin y Ethereum en nuestro portafolio. En este vídeo vamos a explicarte qué pueden ser los datos de la cadena de bloques, que es el ledger o libro mayor de una cadena de bloques, los mecanismos de consenso, cómo funciona a grandes rasgos la minería con el ejemplo del Bitcoin y la descentralización que caracterizan a las cadenas de bloques. Si consideras que alguna parte de la información no es necesaria para ti, las diferentes secciones están marcadas en la barra de reproducción. Ver el vídeo completo puede que nos ayude a ambos, a ti por aprender y a nosotros con el algoritmo de YouTube. Para llegar a esta respuesta, tenemos que empezar por el principio. Algo en común para la mayoría de criptomonedas es que están contenidas en una cadena de bloques o blockchain. Se puede considerar como la base para entender el mundo cripto. Una cadena de bloques son una serie de datos, organizados en paquetes llamados bloques, a los que le vamos añadiendo más bloques con el paso del tiempo, de forma que la información contenida en un bloque no puede ser modificada una vez añadida. Los datos pueden ser muchas cosas diferentes. En el caso del Bitcoin es un historial de transacciones. Por ejemplo, A paga a B un Bitcoin o B paga a 10 Bitcoin. Hemos hablado sobre el Bitcoin, pero ¿qué pasa con otras monedas? Para otras monedas, la cadena puede contener, por ejemplo, en el caso de producir energía solar sobrante en tu casa, la contabilidad de la electricidad de sobra que produces y que vuelcas a la red pública para que te la paguen, como ocurre con Power Ledger. O también los datos pueden ser una representación de la cantidad de información que pasa por un router de internet inalámbrico que puedes instalar en tu casa, como es el caso de Helium. Un bloque también puede contener datos que representen la propiedad de, por ejemplo, armas, armaduras u oro en videojuegos. En este último ejemplo, en un bloque que contenga los datos sobre la propiedad de armas y armaduras en un videojuego, sería lo que llamamos un tipo de contrato inteligente sobre un token no fungible o NFT. Habrás visto en las noticias que algunos NFT valen mucho dinero, incluso si mucha gente opina que el arte que contienen no es bueno. Los NFTs tienen muchas más aplicaciones más allá de los videojuegos o los coleccionables. Por ejemplo, el rapero Nas ha creado un NFT que permite a los fans compartir los derechos de autor y los beneficios de su música. A los NFT es necesario dedicarles un vídeo exclusivo, dada su relevancia en otras aplicaciones posibles. Como dijimos antes, en Bitcoin, estos datos son un registro, específicamente de transacciones. Este es el segundo punto importante a entender en la cadena de bloques. Llamamos a este registro de transacciones en las criptomonedas libro mayor o ledger en inglés, porque es un registro de valor que se intercambia de manos. Este libro mayor está configurado de forma que las nuevas entradas solo se puedan añadir al final de la base de datos. Los bloques tienen una capacidad limitada de datos. Cuando los bloques están rellenos de información, los añadimos a la red descentralizada. Pero ¿cómo nos aseguramos de que la información contenida en este libro mayor no puede ser modificada posteriormente? Haciendo que muchas personas lo comprueben a través de un sistema para ponerse de acuerdo y bastantes matemáticas. A este sistema lo llamamos mecanismo de consenso descentralizado. Aquí llegamos al tercer y cuarto punto importantes de una cadena de bloques, que son el mecanismo de consenso y la descentralización. Estos elementos son los que proporcionan la seguridad a la red. Hay varios mecanismos de consenso. Los más usados a día de hoy son prueba de trabajo, Proof of Work, o POW, y prueba de participación, Proof of Stake en inglés, o POS. Las dos son conceptos bastante complicados que explicaremos detalladamente en otro vídeo, para que se entienda, por encima, cómo tienden a funcionar los mecanismos de consenso. Vamos a usar el ejemplo del mecanismo de consenso del Bitcoin. Bitcoin usa una prueba de trabajo. En este mecanismo, la forma en la que el bloque se añade a la red
se denomina como minar. El minado se lleva a cabo a través del uso de un algoritmo que produce un resultado llamado hash. Pero, ¿qué es el algoritmo? ¿Y cómo hace que el Bitcoin tenga valor? El Bitcoin usa un algoritmo llamado SHA-256. SHA significa Secure Hashing Algorithm, y 256 es el número de unos y ceros que produce como resultado a la entrada de información. El algoritmo es como una máquina que transforma cualquier información en 256 unos y ceros, los cuales se denominan como hash. A ese algoritmo le puedo dar una letra y devolverme una combinación de 256 unos y ceros, o meterle todo un diccionario y que me siga devolviendo 256 unos y ceros diferentes. El 256 solo es un número que se le asignó al Bitcoin. Otras monedas pueden tener otro número. Por ejemplo, podemos darle a ese algoritmo la lista de transacciones que diga Romerales le paga a Marcelino 0,001 Bitcoin, Jaimito le paga a Pepito 34 Bitcoin. El algoritmo nos respondería 256 unos y ceros, o darle A paga a B un Bitcoin y el algoritmo me respondería una combinación de unos y ceros igual de larga pero con el orden totalmente diferente. SHA-256 funciona de forma que teniendo el hash no se puede saber la información que ha entrado. Sabiendo el hash, solamente puede intentar averiguarse la información que produce ese hash a base de prueba y error. Siguiendo nuestro ejemplo sobre el Bitcoin, nuestros ordenadores traducen esos unos y ceros a números y letras. Lo que Bitcoin hace, una vez el bloque está completo, es requerir que al final de la traducción a números y letras del hash que contiene de todas las transacciones haya un número determinado de ceros. Por ejemplo, si añadimos a paga a B un Bitcoin, -1 nos daría como resultado una lista de números y letras con una F al final. Si probáramos A paga a B un Bitcoin, -2, podría darnos una lista de números y letras con la letra U al final. Seguimos probando y vemos que en A paga a B un Bitcoin, -4, nos da como resultado una lista de números y letras con un 0 al final. Ahora, si intentáramos que nos diera una lista con 2 ceros al final, sería bastante más complicado. Tendríamos que seguir probando hasta que A paga a B un Bitcoin, -459. Si quisiéramos 5 ceros, al final necesitaríamos probar hasta A paga a B un Bitcoin, -1.481.207. Bitcoin pide muchos ceros al final del hash. Los ordenadores de los mineros compiten a prueba y error por obtener el número del input que proporciona el hash necesario para añadir el siguiente bloque a la red. Cuando lo consiguen, decimos que ese bloque está resuelto y verificado. El minero que gana esa competición es recompensado con Bitcoin recién creado en ese bloque y con parte de las tarifas de transacción de la red. Gracias a esta forma de competición, se asegura que la información contenida en la cadena de bloques no pueda ser modificada una vez añadida, evitando así, por ejemplo, que pueda duplicarse moneda. Pero, ¿qué pasaría si alguien comprase más del 51% de las máquinas que pueden minar Bitcoin o Ethereum porque fueran muy caras o muy pocas? En ese caso, podría apuntar en el libro mayor una transacción de moneda duplicada y obligar a que el resto de las personas de la red la acepten, ¿no? Pues resulta que la mayoría de algoritmos y mecanismos de consenso tienen defensas contra esto. Por ejemplo, en casi todas las criptomonedas, a mayor es la capacidad de procesamiento para resolver el problema, mayor es la dificultad del procesamiento necesario para obtenerlo. Algunas criptomonedas, como Ethereum, además han hecho sus algoritmos resistentes a máquinas de minería especializadas, porque quieren que el mayor número de participantes posibles verifique sus transacciones con tarjetas gráficas de uso particular, para evitar que un ente centralizado pudiera verificar y añadir a la cadena de bloques moneda duplicada o transacciones falsas. Esto nos lleva al siguiente concepto importante para comprender las criptomonedas y su valor, la descentralización. Cuando la toma de decisiones en una red corresponde a muchas personas y no a muy pocas, se le denomina como red descentralizada, lo que lo convierte en el cuarto punto importante que hay que entender sobre la cadena de bloques. Para entenderlo fácil, un juez es centralizado, es decir,
Todo el resultado del proceso lo decide una persona. Un jurado lo conforman 12 personas. Entonces es más descentralizado que un juez, ya que el resultado del proceso no depende de una sola persona. Si el jurado fueran 100 millones de personas votando por Internet, el jurado sería todavía más descentralizado. Es por ello que las criptomonedas tienden a ser descentralizadas, porque hay varias personas verificando que las transacciones sean correctas. Dependiendo de las monedas, pueden ser unas más descentralizadas que otras. Por ejemplo, Ethereum, a día de hoy, es más descentralizado que Bitcoin, porque como dijimos, su algoritmo permite minar a cualquiera con una tarjeta gráfica medianamente potente, lo que hace que muchas personas puedan ser jurados de esas transacciones. Bitcoin, en cambio, al poder ser minado con un aparato diseñado específicamente, resulta más difícil para el usuario normal minarlo, ya que no basta con su ordenador. Esto hace que el minado de esta criptomoneda acabe siendo menos descentralizado que Ethereum, porque tiene más barreras para que muchas personas diferentes puedan convertirse en mineros. Sin embargo, XRP Ripple es mucho más centralizado que Bitcoin, dado que la fundación que creó la moneda es la que verifica un porcentaje cercano al 50% de las transacciones. La verdadera importancia de todo esto y lo que verdaderamente hace que las criptomonedas tengan valor más allá de toda la energía empleada en cálculos de seguridad almacenada en la red reside en que la cadena de bloques puede llegar a sustituir la mayoría de tipos de registros sin que se pueda falsear la información una vez añadida. Al mismo tiempo, teniendo el acuerdo de muchas personas en que la información de la cadena de bloques es cierta y aceptada por la mayoría. Los posibles usos de esta tecnología aplicada a otros campos pueden acabar siendo masivos, para organizar y contabilizar las capturas y los bancos de pesca, organizar las cosechadoras automatizadas, sustituir a la mayoría de intermediarios, sobre todo en banca y finanzas, rastreo y seguimiento de paquetes enviados, pago automático de salarios, seguros, multas, suscripciones, copyright, registros académicos, investigación, historial delictivo, nuevos sistemas de votación descentralizada, buscadores de internet, electricidad, wifi, arte, coleccionables, videojuegos. Muchas de las cosas que requieren de un registro es bastante probable que acaben beneficiándose de esta nueva tecnología, tanto para bien como para mal de la sociedad en general. Lo que sí tenemos claro aquí en Cristo en Español es que la cadena de bloques ha llegado para quedarse, tal como Internet llegó para quedarse en los 90 o el papel llegó para quedarse hace siglos. Con esto terminamos de explicar la cadena de bloques. Si les ha gustado nuestro primer vídeo, no duden en suscribirse para los siguientes. O si tienen alguna propuesta para un próximo vídeo, comentarla, darle a like, pulsar la campana. Si quieren dejar una propina de Basic Attention Token, BAT, en Brave o una donación en Patreon se agradece. Para aquellos que quieran iniciarse en las criptomonedas sin necesidad de invertir y además consideras que el contenido del canal te ha ayudado a entender el mundo cripto, puedes registrarte en los links que detallamos a continuación. Un saludo y hasta pronto.